Buenos días, estudiantes. Les habla el profesor Fabián, esperando que se encuentren muy bien en sus casas, junto a sus familias. Les cuento que el día de hoy vamos a trabajar en la retroalimentación de la clase 3, la unidad 3 de Aptus, en nuestra asignatura de lenguaje y comunicación en quinto básico. Recordar que vamos en nuestra semana 12. Estudiantes, antes de continuar con esta revisión, les voy a pedir que vayan por su estuche, su cuaderno de lenguaje y su cuadernillo de Aptus. Muy bien, una vez que ya fueron por sus materiales, vamos a recordar el objetivo de la clase, el cual era identificar y analizar el concepto de ser normal en una novela. Para seguir con nuestra revisión, vamos a recordar lo que hemos aprendido en esta clase. El concepto de normalidad que se utiliza en el texto hace referencia a los personajes que no tienen características que resalten, particulares o poco frecuentes. Comparte las características físicas y de personalidad con la mayoría de las personas. Las personas con algún rasgo que sobresalga deja de ser considerado como normal. Entonces, me explica que los personajes del texto que leímos son normales, o sea que no tienen características que uno diga, wow, mira esa característica de este personaje. Deja de ser normal, pero la mayoría son normales. Sus características físicas y de personalidad las comparten con la mayoría de las personas. Entonces, si yo soy igual a muchas personas, estoy en el rango de ser normal, entre comillas, ¿cierto? Muy bien, su actividad correspondía responder la actividad 4 de la página 125, en donde me preguntaban, ¿la señora quién es normal o diferente? Escribe tu respuesta usando el RISE. ¿Recuerdan qué es el RISE? El RISE es una forma que yo tengo de poder confeccionar, armar mi respuesta. En la R repito la pregunta. En la I incluyo mi respuesta. Puede ser tu opinión o la información que te pide la pregunta. En la C cito la evidencia que aparece en el texto usando comillas. En la otra C cito nuevamente evidencia del texto como aparece y uso comillas. Y en la E explico esta evidencia que yo coloqué, la explico con mis palabras. Un ejemplo, en el texto, para tener en cuenta, niños con mascotas son más responsables, se hace una pregunta en donde hay que utilizar el RISE, para que ustedes puedan ver un ejemplo. ¿Por qué los niños con mascotas se vuelven más responsables? R, repetir la pregunta. Los niños con mascotas se vuelven más responsables porque, entonces, lo que hice acá, repetir la pregunta que me hacen. Y sienten que el bienestar de sus mascotas depende de ellos. Entonces acá, con la información que yo tengo y mi opinión, logro armar la letra I. En la 2C, donde yo debo citar información de este texto, o del texto que corresponda, con comillas. El texto menciona que los niños sienten la necesidad de encargarse de alimentarlos, darles agua, bañarlos, que está entre comillas. Y cuando son mayores, van asumiendo otro tipo de responsabilidades, como sacarlos a pasear e incluso estar pendientes de su salud. También está entre comillas porque hay información que aparece textual en este texto. Y en la E, donde yo explico estas dos citas. Leemos. Entonces, el tener una mascota hace que los niños sean más responsables de las necesidades básicas de su mascota. Y así van desarrollando su sentido de responsabilidad. Entonces, en este ejemplo, podemos ver cómo se ocupa el RISE para que ustedes puedan también ocuparlo de una manera correcta. Pasemos a la actividad. Acá está la pregunta. ¿La señora quién es normal o diferente? Escribe tu respuesta usando RISE.
La R. Yo creo que la señora Quien es muy diferente. Repito la pregunta. Mi opinión, porque es pequeña y habla con citas del libro. Entonces, para mí para mí la señora Quien es diferente también, ya que son pocas las personas que al hablar citan libros. O sea, frases de libros que mientras responden una pregunta en su vida cotidiana, es muy difícil de encontrar, ¿cierto? Además, sabía que venía Calvin. También, porque dice el chico que no fue su idea. Por otra parte, sabe que el padre de Meg necesita ayuda, cuando ni la señora Murray sabe dónde está. Por todo esto, la señora Quien no puede... Perdón. Por todo esto, la señora Quien es muy diferente a, por ejemplo, la señora Murray. Entonces son personas muy diferentes. Por eso, la señora Quien para mí es muy diferente. Muy bien, estudiantes, para cerrar la clase, volvemos al objetivo, en donde identificamos y analizamos el concepto de ser normal en una novela. Entonces, en base a la información que teníamos de la señora Quien, podemos decir, ¿es normal o diferente? ¿Qué me va a ayudar eso? Sus acciones, las acciones que realiza este personaje, me ayudan a mí a catalogarlo entre normal o diferente según las definiciones y las acciones que hemos escuchado en el texto. En este caso sería diferente a mi parecer, ya que lo principal es que ocupa citas para responder a preguntas. Entonces, eso la hace diferente, ¿cierto? Muy bien, queridos estudiantes. Muchas gracias por su atención. Recuerden que nos veremos en un próximo video. Cuídense mucho, recuerden lavar sus manos constantemente. Se despide con cariño su profesor Fabián.